así que después te lo vamos a pasar, y también lo vamos a subir. Vos viste que ya tenemos un Instagram que hemos armado de la comisión. Te arrobamos esta mañana muy temprano, a las 5:30 de la mañana te estuve arrobando, perdón por la hora, pero yo me levanto súper temprano, porque doy clases antes, a las 7 de la mañana, por eso estuve desde temprano levantada. Bueno, Georgina, vamos a apagar nuestros micrófonos, la verdad que sinceramente es un placer enorme tenerte, escucharte. La idea es que nos cuentes un poquito tu recorrido, cómo es esto del trabajo sexual. Nosotros ya estuvimos revisando varias cuestiones vinculadas a la ley de trata, por supuesto con algunas críticas también hemos planteado, así que te vamos a escuchar atentamente y eventualmente, si te parece, unos minutos antes de las 10 que termina el curso, tal vez, si nos permitiste, hacemos algunas preguntas, si mis alumnos o alumnas puedan hacer alguna pregunta, en todo caso por el chat, y yo la leo en voz alta, o de última abrimos el micrófono y avanzamos. Te cuento que somos 41 personas, es algo bastante inédito a esta hora de la mañana en la Facultad de Derecho, porque son materias en general, como no son optativas y no son obligatorias, realmente hay poquitos alumnos y alumnas, pero hace 2 bimestres con la virtualidad explotó el curso, Georgina, así que estoy recontra feliz. Bueno, gracias y te escuchamos. No, gracias a usted. Bueno, buenos días, tengo una voz media de dormida, no es un horario habitual para mí, pero bueno, agradezco la invitación de Mariana, no es la primera vez que tengo la oportunidad de estar participando de una clase de ella. Las otras veces fueron de manera presencial, y bueno, ahora por este actual contexto nos encuentra a través de la virtualidad. Como bien dijo ella, yo soy trabajadora sexual, soy integrante de AMAR. AMAR es el sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales de la Argentina. Es una organización que viene hace 25 años luchando por el reconocimiento de nuestro trabajo y exigiéndole al Estado políticas públicas para nuestro sector. Una de ellas es el reconocimiento laboral, que considere el trabajo sexual como una actividad laboral, que a través de este reconocimiento nos saque de la clandestinidad, que es hoy justamente donde nos empuja a trabajar, y todo lo que conlleva a ejercer este trabajo en condiciones de precariedad, sin reconocimiento de derechos laborales, sumado también al grado de estigma y discriminación que lamentablemente atraviesan un montón de instituciones estatales y también ámbitos sociales, que cuestionan, discriminan, señalan a quienes ejercemos el trabajo sexual, y esta mirada atravesada por este estigma y por esta discriminación, lo único que hace es alejar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de las instituciones estatales. Quiere decir que cada vez que tenemos o nos enfrentamos a algún tipo de problemática, ya sea en el ámbito laboral o en nuestro ámbito personal, nunca acudimos ni a denunciar si la problemática es una situación de violencia, de robo por ahí en el trabajo sexual. Nunca acudimos a denunciar ese tipo de situaciones, justamente ¿no? por la mirada estigmatizante, discriminatoria, y también en los últimos años nos ha alejado muchísimo de las instituciones estatales por la criminalización que hay hacia nuestra actividad. No esto de equiparar el trabajo sexual con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual ha hecho que se desplieguen un montón de operativos policiales, que se le dé mayor poder a las fuerzas de seguridad, mucha más potestad, que también puedan ingresar a nuestros domicilios particulares los operadores judiciales sin orden de allanamiento, tan solo con una denuncia al 145, y eso ha hecho que las compañeras tengan que enfrentarse, sobre todo las que trabajan en ámbitos privados, ya sea casas o departamentos, que en muchos casos no solamente trabajan, sino que también viven, y eso ha hecho que las compañeras y compañeros que trabajan en estos ámbitos se vean expuestos y expuestas de manera permanente a constantes situaciones de vulneración hacia sus derechos, que tienen que ver con allanamientos compulsivos, allanamientos donde ingresa la policía conjuntamente con los operadores judiciales, revisa todo el lugar. Hay denuncias de compañeras nuestras que llegan al sindicato que en ese tipo de allanamientos la policía le roba las pertenencias de valor, le roba los ahorros
económicos, sobre todo a las compañeras migrantes, que tienen con ellas mismas los ahorros justamente por la irregularidad de su situación migratoria a nuestro país. Se le impide la bancarización a ese sector, y también a quienes ejercemos el trabajo sexual, digamos, en su gran mayoría se nos impide la bancarización porque no tenemos ninguna forma o manera de demostrar nuestros ingresos, justamente por el no reconocimiento del trabajo sexual. Entonces siempre, frente a esta criminalización y no reconocimiento de nuestra actividad, siempre para cualquier situación que queramos acceder, cualquier derecho que queramos acceder mínimamente como ciudadana, como ciudadano, siempre lamentablemente terminamos pidiéndole a terceros o a terceras, ¿no? Necesitamos siempre un intermediario y una intermediaria. Un intermediario y una intermediaria para poder alquilar, por ejemplo. Necesitamos que alguien presente un recibo de sueldo para poder alquilar. Entonces, en la mayoría de los contratos de alquileres que tenemos, las trabajadoras y los trabajadores sexuales nunca figuramos en los mismos, porque nosotras no podríamos alquilar de manera legal, así por decirlo, porque no tenemos cómo demostrarle al dueño o a la dueña del inmueble cómo podemos pagar nosotras mismas nuestros propios alquileres. Estos intermediarios que fueron quienes nos posibilitaron acceder a derechos básicos como ciudadanas, ya sea, dije el ejemplo del alquiler, porque es un claro ejemplo, y creo que en este contexto de pandemia quedó en total evidencia la precariedad laboral de quienes ejercemos el trabajo sexual y las situaciones y hostigamientos a las que nos enfrentamos, más allá de que actualmente haya un decreto presidencial que prohíbe los desalojos y que se haya extendido hasta el 31 de enero del próximo año. Lo cierto es que hay un fuerte abuso por parte de quienes alquilan inmuebles, hoteles, habitaciones en los hoteles de pasajeros o inquilinatos, porque la mayoría de los contratos, como bien dije, en los casos donde hay contratos, no figura nuestro nombre, y en el caso donde no hay contratos de palabra, y ni siquiera hay un papel donde las compañeras y los compañeros puedan justificar que viven en esos lugares. Entonces, este tipo de abusos hace que las compañeras, no sé, tengamos que pagar 2 o 3 veces más el lugar donde vivimos. Hay compañeras, por ejemplo, que viven en hoteles de familia y que una habitación la pagan por día, entre 600 y 1.200 pesos. Imagínense todos los meses de cuarentena que llevamos, bueno, ahora de distanciamiento social, que eso ha posibilitado que muchas de nosotras podamos volver a ejercer el trabajo sexual sin ser perseguidas por la policía, porque también una de las cosas que incrementó y se aumentó muchísimo en este contexto de pandemia para nuestro sector fue la violencia institucional, el atropello constante por parte de las fuerzas de seguridad, en situaciones donde las compañeras ni siquiera estaban ejerciendo el trabajo sexual, sino que estaban recurriendo a comedores comunitarios y sociales de las barriadas donde ellas viven para poder buscar una vianda o ir con un tupper y poder acceder de esta manera a los alimentos, porque si nosotras no trabajamos, no tenemos dinero. Entonces, nuestra situación económica se vio totalmente problematizada justamente por la imposibilidad de trabajar, y eso lo que ha hecho, uno de los factores que ha hecho que se nos perjudique es en el acceso a la vivienda. Hoy hay muchas compañeras y compañeros que adeudan más de 4 o 5 meses de alquiler, que no saben cómo van a afrontar esas deudas, y justamente las deudas y las sumas superan los 60.000, 80.000 pesos justamente por este abuso que hay en este sector, que tiene que ver con el estigma hacia nuestro trabajo y también tiene que ver con el no reconocimiento al mismo. Este tipo de intermediarios que yo nombré y que vuelvo a repetir, puse como ejemplo la cuestión de el alquiler, porque es una de las realidades de nuestro sector. Hoy por hoy es considerada por la legislación actual, que fue modificada en el año 2012, que es la ley de trata, estos intermediarios que dan este tipo de apoyo
que a veces los intermediarios son personas de nuestro entorno, familiares, hermanos, hermanas, madres, algunas también son personas con las cuales tenemos relaciones sexoafectivas, quiero decir, pueden ser parejas, siempre son personas de nuestro entorno a la que tenemos que acudir justamente para poder acceder, en este caso, a la vivienda, para poder alquilar. Estos intermediarios, hoy por hoy, son considerados por la actual ley de trata como aquellas personas que facilitan el desarrollo de la prostitución. Y son considerados proxenetas. Para nosotras, cuando hablan mucho del proxenetismo, una cosa siempre que queremos aclarar es que una cosa es lo que piensa la sociedad de lo que es el proxenetismo, pero otra cosa es lo que se traduce en las legislaciones actuales de nuestro país. El proxenetismo es conocido por aquella persona que se queda con un porcentaje de tus ganancias. Para nosotras, históricamente, el proxeneta nuestro fue la policía. De hecho, en mi caso, como en el caso de muchas compañeras y compañeros, que lo que nos impulsó a estar organizadas, a llegar a amar, a buscar una organización que nos respalde, que nos dé respuesta, en algunos casos hasta que nos proteja, tiene que ver justamente la violencia institucional y la policía exigiéndonos el pago de coimas semanales para poder dejarnos trabajar de manera tranquila y no aplicarnos los artículos de falta. Yo ejerzo el trabajo sexual en el espacio público y lamentablemente en 17 provincias están vigentes códigos de falta y artículos contravencionales que restringen el uso de la vía pública para el desarrollo del trabajo sexual. En cada provincia y municipio, como Argentina es un país federal, cada provincia y municipio tiene sus propias legislaciones. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Código Contravencional, aparece el artículo 86, que se criminaliza la ostensibilidad del ejercicio del trabajo sexual en el espacio público. Según los fiscales contravencionales, la ostensibilidad, es una palabra tan ambigua, nunca puede estar referida ni a la vestimenta ni a la identidad de género. Pero como quien tiene la potestad de aplicar este artículo en el espacio público es la policía, las fuerzas de seguridad tienen otra mirada, que a veces es parecida a la que tiene el derecho penal, otras veces no, porque esto supone que pueden, como no hay nadie que regule lo que está haciendo la policía en el espacio público y cuál es la manera en la que aplican este tipo de artículos, aparecen ciertas arbitrariedades por parte de las fuerzas de seguridad. Y las fuerzas de seguridad para nosotras tienen una mirada en la que imparten, entre comillas, justicia, que es clasista y que es selectiva. Entonces, seleccionan quienes pueden hacer uso del espacio público, y esta mirada de seleccionar a la víctima también tiene que ver con una cuestión de clase. Las personas que quedan expuestas por la violencia institucional son las personas que vienen de los sectores populares, son las trabajadoras sexuales, son las compañeras travestis trans, son los pibes que cuidan los coches, que son mal llamados los trapitos, son los vendedores ambulantes senegaleses, que cada 2 por 3 circula videos en las redes sociales, pero eso es una cotidianidad con la que tenemos que lidiar quienes ejercemos nuestro trabajo enmarcado dentro de la economía popular, en la calle, en el espacio público, los manteros, las manteras, los artistas callejeros. Y esto lo que le da a la policía es que la ostensibilidad sea bajo su mirada, o sea, ellos pueden definir qué es ostensible y lo que no es ostensible. Y muchas veces, digamos, recurren también a que la ostensibilidad tenga que ver con la aportación de rostro. O sea, saben que vos sos trabajadora sexual y a veces en algunos barrios se complica muchísimo nuestra situación cuando la compañera no solamente trabaja en ese barrio, sino que a la vez también vive. O sea, la persecución policial de esa compañera excede el ámbito laboral. Hay muchos casos que compañeras nos han llamado, antes de la pandemia, por ejemplo, nos habían llamado de que por favor acudamos a tal esquina que la policía la había parado
en situaciones donde había una compañera de nacionalidad de República Dominicana, había dejado minutos antes de que la policía le haga un operativo y le aplique el artículo 86 de ostensibilidad del trabajo sexual en el espacio público, había dejado a sus hijos en el colegio. O sea, estaba a metros del colegio y en un horario escolar, porque eran las 1:20 de la tarde, y la policía diciéndole, bueno, perdiste, ¿no? Como esta cosa de acostumbrarnos o tener que naturalizar ciertas opresiones que vengan por parte de la policía. Otro caso también que siempre lo contamos, de compañeras que están como en la cotidianidad del barrio, ya no ejerciendo el trabajo sexual, sino como cualquier vecina o vecino haciendo las compras en el supermercado, pidiendo una pizza en la pizzería, no sé, y cuando salen de la roticería o de la pizzería, van detenidas, muchas veces hasta han ido detenidas con las cosas que estaban comprando, compañeras que se encontraban en una feria que hay en Constitución, una feria muy grande, al lado de la estación de la terminal de trenes, salían de esa feria y la policía las subía a un patrullero, y como las compañeras no tenían el DNI, eso posibilita que en ese momento donde vos no podés tener el DNI, te lleven hasta la comisaría y te hagan un procedimiento de averiguación de antecedentes. Que ese procedimiento a veces dura 4 horas o a veces dura 12. Entonces, esto hace, por ejemplo, que la realidad nuestra es que nosotras tengamos que salir con el DNI todo el tiempo. Si vamos a comprar al supermercado, tenemos que salir con el DNI. Si vamos a llevar a nuestros hijos al colegio, tenemos que salir con el DNI y con el teléfono con batería. Es una realidad que lamentablemente nos enfrentamos todos los días por la mirada selectiva que tienen las fuerzas de seguridad y por este tipo de artículos contravencionales, porque también mucho tiempo nos llevó a entender por qué la policía se maneja con total impunidad, ¿no? ¿Por qué la policía te puede parar cuando vos dejas a tu hijo en el colegio? ¿Por qué la policía te puede llevar detenida cuando salís de una feria de comprar o de un supermercado? Bueno, porque existen legislaciones estatales que le dan ese poder a la policía. O sea, la policía es un aparato del Estado, y es el Estado el que hoy por hoy tiene instrumentalizado todo este tipo de artículos, códigos contravencionales, decretos municipales, decretos provinciales y una legislación y una reforma de la Ley Nacional de Trata, que lo único que hizo durante todo este tiempo es ampliarle el abanico de poder y de impunidad que tienen las fuerzas de seguridad y que tienen también los operadores judiciales. Entonces, para nosotras, el proxeneta, el que se queda constantemente con un porcentaje de nuestra ganancia y que apela justamente a quedarse con ese porcentaje de nuestras ganancias, con el manejo de la impunidad, del abuso y de pagame y te dejo trabajar tranquila, o pagame y no te aplico el artículo 86, esto hace que ellos para nosotras sean los patrones, la patronal histórica de las trabajadoras sexuales, y de hecho es el motor por el cual la organización a fines del año 94 y principios del año 95 decidimos organizarnos, ¿no? Nos organizó AMAR justamente como para frenar la represión policial. En ese entonces había edictos policiales, artículos que iban detenidas las compañeras de 21 a 60 días. Hoy por hoy, ¿cuál es la realidad de las compañeras en la capital federal? Es que vamos detenidas si no tenemos DNI por averiguación de antecedentes. Como dije, esto puede durar 4 horas, 8 horas o 12. También vamos detenidas porque si pensamos a discutirle la normativa a la policía, hay otras figuras que nos aplican, que exceden la cuestión del trabajo sexual. Una de esas figuras que nos aplican, a mí me la han aplicado un montón de veces, es resistencia a la autoridad. O sea, cuando yo le empiezo a discutir, dígame usted, ¿cuál es la sensibilidad? La sensibilidad nunca puede conllevar ni a mi identidad de género, ni tampoco a mi vestimenta. Nunca me encontraron con el cliente, estoy caminando, dígame cuál es el delito que estoy cometiendo, y ese ida y vuelta con el policía termina con un operativo desmedido, de manera excedida, que siempre tienen, y terminamos nosotras con una figura que se pasa de lo contravencional a lo penal. No resistencia a la autoridad conlleva otra figura, y vos, cuando nosotras vamos a la comisaría, siempre manejamos esta cosa de pasamos por el pianito,
y eso dura hasta 18 horas o 24 horas, pero cuando salimos de la comisaría nos vamos con un proceso judicial, o sea, no solamente nos vamos con una contravención. Entonces, eso hace que muchas de las compañeras, cuando viene la policía, intenten negociar, que las dejen trabajar de manera tranquila, para no tener que pasar por todo este proceso. Y de encontrarte culpable por ofrecer servicios de manera ostensible en el espacio público, la pena es trabajo comunitario, que se llama, según lo que nos dicen los fiscales contravencionales, reinserción social, como si fuese que las que tenemos que reinsertarnos en el sistema a través de ejercer un trabajo comunitario, que es como la mano de obra barata del Estado, somos las trabajadoras sexuales. Este trabajo comunitario tiene que ver con dar apoyo a las iglesias. O sea, muchas de las compañeras van a cocinar a las iglesias, que después hacen trabajo territorial repartiendo comida a las personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad. Bueno, toda esa comida es justamente sostenida por todas aquellas personas que tienen que pagar con tareas comunitarias la contravención que les aplican en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero si nos vamos a otro punto del país, porque como bien dije hace un ratito, en 17 provincias están vigentes estos códigos y estos artículos contravencionales. En la provincia de San Juan hay 3 artículos contravencionales: el artículo 124, el artículo 125 y el artículo 125 bis del Código Contravencional de la provincia, y lo que se pena son 3 figuras. La primera es prostitución escandalosa. Ya ahí es como el escándalo en el espacio público. Volvemos a lo mismo, los cuerpos que escandalizan son aquellos que se salen de la heteronorma y de la mirada moral, ¿no? Los cuerpos que escandalizan son los cuerpos de las mujeres racializadas, son los cuerpos de las compañeras pertenecientes al colectivo travesti trans, son los cuerpos de las trabajadoras sexuales, o sea, esa es una figura que nos hace recordar mucho lo que nos cuentan las compañeras, que tienen como mucho más años de experiencia, son las que la aplicaban en el proceso de la dictadura militar. El escándalo en el espacio público. Después está prostitución peligrosa. ¿Qué es lo que entiende por prostitución peligrosa? Los fiscales contravencionales de la provincia de San Juan son aquellas personas que a la hora de ser retenidas están ejerciendo la prostitución en la vía pública, al ser requisadas por el médico legista, o sea, al ser revisadas por el médico legista, se encuentran con que conlleva alguna enfermedad de transmisión sexual. Compañeras que tengan sífilis, que sean personas viviendo con VIH, que tengan hepatitis, que tengan algún problema o una problemática de salud, son consideradas como aquellos cuerpos que tienen una peligrosidad, no por su situación de salud. Y lejos de que estas compañeras sean como contenidas por el Estado, que se vea si están haciendo el tratamiento, que haga un seguimiento, la pena es mayor, o sea, no les importa si está en tratamiento o no. Lo que le importa es que esa compañera reciba mucho más, más alto la penalidad como una forma de aleccionamiento para que no vuelva a ejercer el trabajo sexual. O sea, las compañeras que son consideradas, que llevan adelante en la vía pública la prostitución escandalosa, van presas 21 días. Y las compañeras que son consideradas por los fiscales contravencionales que ejercen una prostitución peligrosa, que son compañeras, personas viviendo con VIH, que son compañeras que tienen ciertos problemas, problemáticas relacionadas a su salud, van presas 60 días. Y después está otra figura que terminó criminalizando la prostitución en los ámbitos privados. En todo ámbito privado donde se conlleva o se realicen actos de prostitución. Y eso es muy parecido, esta figura, que hace muy poco se amplió el código de faltas poniendo esta figura, o sea, ya no solamente tenemos 2, sino tenemos 3 en la provincia de San Juan, es muy parecida a lo que sucedió entre el año 2009 y el año 2016, que fue, creo que el último lugar donde aplicar una normativa parecida justamente fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fueron llevadas adelante todo este tipo de medidas como políticas antitrata,
que terminaron prohibiendo el funcionamiento de cabaret, whiskerías, casas de cita, clubs y boliches. Como una forma de combatir la trata de personas, prohibieron estos lugares y le prohibieron al municipio de la provincia que les otorguen habilitaciones para que no funcionen. Pero si leemos estas normativas, que son conocidas como ordenanzas municipales y decretos provinciales, en el caso de San Juan, que es un caso paradójico, extendieron el Código Contravencional. O sea, en vez de aplicar una ordenanza o un decreto provincial, ampliaron el Código Contravencional y sumaron a los artículos de prostitución escandalosa y prostitución peligrosa la prostitución en ámbitos privados. Y no solamente todos estos artículos y ordenanzas y decretos prohíben el funcionamiento de cabaret y whiskerías, porque eso puede ser hasta debatido, cómo funcionaban, quién le daba la potestad para que ahí haya explotación sexual, situaciones de precariedad, condiciones indignas donde las compañeras trabajaban, eso se puede hasta discutir. Pero una de las cosas que nosotras ya no discutimos es cuando estas normativas entran a regular la vida privada de las trabajadoras sexuales. Porque cuando dicen que se prohíbe en los ámbitos que se desarrolle trabajo sexual, ya sea cabaret, whiskerías, casas y todo ámbito privado, entran ahí los domicilios particulares de las trabajadoras sexuales. Entonces entran ahí también a regularle la vida personal e individual de quienes ejercemos el trabajo sexual. O sea, si yo estoy trabajando en Mendoza y sé que si trabajo en la calle me van a aplicar estas normativas que son prostitución escandalosa, voy a ir presa 21 días, o prostitución peligrosa, que voy a ir presa 60, muchas compañeras, para no exponerse a este grado de violencia institucional, deciden trabajar en sus domicilios. Y ahora, en sus domicilios, tampoco pueden, porque es un delito contravencional ampliado en el Código Contravencional y de Convivencia de la provincia, que le otorga mayor poder a la policía, que ahora también ingresa a tu casa, y también te prohíba que en tu casa vos puedas desarrollar el trabajo sexual o puedas atender a clientes. Y esto hizo, lo que ha generado todo este tipo de normativas, es que se clandestinice aún más el trabajo sexual. O sea, acorraladas por el derecho penal, por estos códigos contravencionales, por estas figuras, por la ampliación de conceptos, por las reformas de las legislaciones, acorraladas por todo esto, y sin poder pedirle ayuda a intermediarios que sean parte de nuestro entorno, porque el derecho penal actual entiende que toda persona que nos ayuda a nosotras es nuestro proxeneta, aunque mediare nuestro consentimiento. O sea, yo puedo decir, puedo alquilar esta casa donde vivo porque mi hermana me prestó su recibo de sueldo, y yo digamos, fue un arreglo que hice con ella. Si yo voy y digo esto a la justicia, a mí no me va a creer, porque no le importa si yo digo o no mi consentimiento, lo que importa es lo que dice la ley. Y la ley dice que toda aquella persona que te facilite un lugar para que vos puedas desarrollar el trabajo sexual, aunque sea de manera consentida por la propia víctima, o sea, porque para la justicia yo soy víctima, y si no entro en ese estándar de no reconocerme como víctima, soy victimaria, no soy proxeneta, soy una persona que está como a favor de la explotación laboral. Eso es lo que entiende todas estas legislaciones y lo que entiende la reforma de la ley de trata. Lo que nosotros entendemos es que la reforma de la ley de trata, al ampliar el concepto de proxenetismo, terminó criminalizando todo el ámbito de la trabajadora y del trabajador sexual. O sea, dejó de perseguir a quien nosotras sí estamos de acuerdo que se persiga, a toda aquella persona que se quede con un porcentaje de nuestras ganancias para dejarnos trabajar de manera tranquila. Es diferente a aquella persona que te presta algo para que vos puedas acceder a un derecho como ciudadana que se te es vulnerado justamente por el no reconocimiento de tu trabajo y por la mirada estigmatizante y discriminatoria que tiene un sector de la sociedad. O sea, ahí nosotras hacemos, claramente hay una distinción entre cuando está tu consentimiento y cuando no está. Pero a la justicia no le importa si está o no tu consentimiento, le da igual. Porque al quitar la idea del consentimiento y en la reforma de la ley, decir nadie puede consentir su propia explotación, para la ley todas somos víctimas de trata. Y este concepto de quitar el consentimiento de las personas y de quitarle la autonomía y la soberanía de lo que pueden decidir con sus propias vidas, con su proyecto laboral,
hace que se infantilicen las voces de las trabajadoras sexuales. ¿No? Nos quitaron como esa potestad, o sea, el derecho penal nos quita la potestad de que nosotras no sabemos si estamos decidiendo o no, que atravesadas por la vulnerabilidad creemos que estamos decidiendo, y eso es un poco para nosotras tratarnos de idiotas, ¿no? Tratarnos de que aún en situaciones de vulnerabilidad puede aparecer autonomía. O sea, si trasladamos lo que le sucede a la trabajadora sexual a otros trabajadores y trabajadoras de la economía popular, vamos a comprender de que la lógica no es la cuestión del trabajo sexual, sino que entramos a la lógica del sistema capitalista, que regula estas ciertas condiciones laborales, de arreglos económicos, para que nosotras y nosotros, todos los que pertenecemos a la clase trabajadora, tengamos que trabajar. Y a veces consentimos, a veces no consentimos, a veces estamos de acuerdo con los arreglos económicos, otras veces no estamos de acuerdo, pero a diferencia de lo que le pasa a otros trabajadores, no le regula el derecho penal, le regula el derecho laboral. Entonces, si vos no estás de acuerdo con las condiciones que te brinda tu personal, tenés un lugar donde ir a reclamar, que es el Ministerio de Trabajo. Y sin embargo, nosotras, lo único que nos dejaron son instituciones que históricamente fueron las que nos oprimieron, nos explotaron y nos coimieron, es la policía. Entonces, me parece que más allá de los debates feministas y las posiciones abolicionistas, punitivistas, reglamentaristas o pro derechos, nos parece que lejos de generar un debate político donde podamos sentarnos a pensar alternativas o políticas que contengan justamente todo el abanico de demandas y que también tengan una mirada diversa, porque cada persona que ejerce el trabajo sexual o la prostitución tiene experiencias distintas. Hay compañeras que llegan al sindicato contándonos experiencias buenas de trabajo sexual. Hay otras que tuvimos experiencias irregulares y que de hecho eso, de tener esas experiencias irregulares, nos impulsó a que nos organizáramos y entendimos con el sindicato y con el resto de las compañeras que esas experiencias irregulares tienen que ver con la clandestinidad de nuestro trabajo, tiene que ver con el no reconocimiento y tiene que ver con las malas condiciones laborales en las que tenemos que ejercerlo, justamente porque hay un Estado que no está presente garantizando que los derechos nuestros no sean vulnerados. Y hay otras compañeras que tienen experiencias malas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos solamente con las que tienen experiencias buenas y anulamos el resto? ¿O nos quedamos con las que tienen experiencias malas y delegitimamos las otras trayectorias, los otros discursos, las otras experiencias? ¿O generamos políticas públicas teniendo en cuenta todo este abanico de miradas, de experiencias, de trayectorias y de situaciones que se dan, sentándonos y teniendo una maduración política para poder desarrollar políticas públicas que contengan todo este tipo de realidades? Nosotras queremos eso. Queremos poder tener la posibilidad de sentarnos todas juntas, porque no estamos a favor de excluir a nadie, y nos parece que tampoco está bueno de delegitimar a la que piensa distinto o arrojar el derecho penal encima, porque no vamos a hacer lo que ya la violencia institucional y la violencia de los operadores judiciales hizo y hace constantemente con la vida de las trabajadoras sexuales. Tenemos mucho respeto por las distintas experiencias que hay, buenas, malas, irregulares, deseadas, no deseadas, impulsadas por la pobreza, por la situación de vulnerabilidad, impulsadas por problemas económicos, pero sí lo que no estamos de acuerdo es que se haya trasladado este debate político en los ámbitos feministas, se haya cerrado, dado por cerrado con el derecho penal. Nos parece que el derecho penal para nosotras, y yo lo digo por todas las experiencias que tuve de pasar por el pianito, de tener que sentarme a explicarle a un juez o a un fiscal por qué era trabajadora sexual y convencerlo. Y las veces que lo convencí fue las veces que entendí el juego de la justicia, que me llevó años entenderlo, porque yo me sentaba a pelear con el fiscal, me sentaba a pelear con el juez y me di cuenta que no gano nada. Me victimizaba. Tenía que victimizarme para que encuentren ahí, como encuentre yo ahí un lugar de respeto y de que consideren mi situación. Y la verdad que una de las cosas que nosotras
verdaderamente detestamos es que solamente nos quieran víctimas, ¿no? Que ese es el lugar donde históricamente nos han reducido, que las únicas experiencias posibles para escuchar con la cuestión de la prostitución sean aquellas que se victimizan. Nosotras estamos muy lejos de victimizarnos, nosotras queremos poder politizar todas las situaciones que tuvimos que atravesar, como bien dije, por ejercer el trabajo sexual en situaciones de clandestinidad y las consecuencias nefastas que tiene para la vida nuestra ejercer esta actividad tan estigmatizada y no reconocida, y encima ahora criminalizada por todas estas figuras que intenté contar de manera reducida, o si tenemos que ir provincia por provincia, no sé, pueden leer el Código Contravencional de la provincia de Jujuy, por ejemplo, que el Código Contravencional de la provincia de Jujuy prohíbe también que las trabajadoras sexuales o las personas que ejercen la prostitución se acerquen a las ventanas a partir de las 7 de la tarde. ¿No? Hay como, lo que intentan hacer estos códigos es normalizar, ¿no? Hacer volver a las normas establecidas a quienes nos jugamos de las mismas. Y después, la vigencia de estos códigos, que aunque muchos, cuando lo empezamos a leer, son inconstitucionales, pero siguen vigentes, tiene que ver con una cuestión meramente moral, lo que no se quiere ver, ¿no? Expulsar aquello que no se quiere ver. Y lo que no se quiere ver es la puta pobre parada en la esquina, no se quiere ver, molesta, ¿no? Ahí aparece la denuncia de los vecinos, que fue otra de las cosas por las cuales, por lo menos yo me tuve que organizar. Vecinos que juntaban firmas echándonos la culpa de todos los problemas de sus vidas, ¿no? Y había inseguridad por las putas, no podían alquilar por las putas, no podían vender sus propiedades por las putas, estaban estigmatizados porque le decían de que eran vecinos que vivían en la zona roja. Me parece como que la zona roja no encajaba con los prototipos y los estereotipos de estas personas. ¿De qué manera solucionaban esto? Bueno, juntando firmas, hablando con el comisario y expulsando a las trabajadoras sexuales. ¿Qué es para nosotras hablar con el comisario y juntar esas firmas, que el comisario venga y nos muestre papelito? Miren, todos estos vecinos no la quieren a ustedes, arreglemos. Arreglemos, y cada vez que los vecinos vienen a decirme que las tengo que expulsar, le invento cualquier excusa. Es justamente por eso que en mi caso particular yo me organicé. O sea, los vecinos juntaron firmas, fueron a hablar con el comisario vino y dijo, tengo la firma de 45 vecinos que no las quieren. O arreglamos, o le pongo consignas y acá no trabaja nadie. Que el consigna es que te pongan un policía de manera permanente en la esquina. Y sabemos que cuando eso sucede, efectivamente no trabajamos. Entonces eso atentaba justamente con nuestro trabajo, y por eso eso fue como una de las cosas que nos impulsó a organizarnos. Entonces, bueno, nada, quería no sé si por ahí termino acá, pero bueno, yo no me fui por los debates feministas, porque me parece que los debates que se deben, aún en los sectores feministas, muchas veces se exceden a la realidad de las trabajadoras sexuales, y que lo más enriquecedor, como ustedes son estudiantes de la Facultad de Derecho, es que puedan ver cómo el derecho, no, a muchas compañeras, textuales palabras de ellas, les arruinó la vida. Y que cuando, en el día que se reciban, ¿no? Y que puedan ejercer su profesión, tengan un caso de alguna trabajadora sexual, puedan tener una mirada imparcial y que apelen a la escucha, ¿no? A escuchar lo que la otra compañera tiene para decir. Que eso es algo que nosotras valoramos un montón, y que cuando nos encontramos dentro de dependencias estatales, nunca se nos escucha, sino que se da por hecho lo que debería hacer el Estado. Y a veces lo que piensan aquellos operadores judiciales que debería hacer el Estado no es lo que las putas queremos. No hay como una desconexión con lo que queremos nosotras y con lo que se supone que debería hacer el Estado con nosotras. Es decir, que la criminalización del trabajo sexual, el estigma, la discriminación, no solamente nos obliga a ejercer el trabajo sexual en la clandestinidad, sino que las consecuencias, en un momento dije, ¿no? Son nefastas para nuestras vidas, porque en mi caso, una de las primeras veces que me tuve que sentar delante de un juez fue porque tenía una denuncia de una expareja por la tenencia de mi hijo, ¿no? Y se debatía si una prostituta podía ejercer plenamente o no el derecho a maternar.
¿no? Y entonces me parece que una cosa son los debates feministas, que podemos debatir todas las horas que quieran, pero otra cosa es cómo esos debates feministas intervienen a la hora, en este caso, de juzgar, ¿no? Si la puta puede ser o no mamá, y tener que pasar por toda esa situación donde hasta una trabajadora sexual viene, social, perdón, viene a tu casa para ver cómo vive la puta, como si fuese que la puta es un ser extraño, extraterrestre, marciano, ¿no? La puta es mujer, en este caso soy mujer cis, que tengo la mayoría de los problemas que tengo son los mismos problemas que tienen todas las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, no soy distinta, creo que lo que me hace distinta justamente es la mirada social, pero lo que yo hago es llevar a mi hijo al colegio, me gusta a veces cocinar, otras veces no, digamos, pero no es que por ser prostituta tengo otra vida. Creo que esa mirada peyorativa y negativa justamente hace que dentro de las instituciones estatales nosotras no querramos saber nada, porque cuando vamos a intentar eh, llegar a ciertas dependencias estatales para denunciar, nos encontramos con que tenemos que estar hablando, no sé, media hora y explicándoles de qué trabajamos. Eh, Justamente porque la otra persona que nos atiende, lo primero que apela cuando escucha trabajo sexual, prostitución, son a sus prejuicios, son a sus propios prejuicios y a su desconocimiento, o a los conocimientos que adquiere, y lamentablemente durante muchos años la única posición legitimada dentro de las instituciones académicas fue la abolicionista. El surgimiento de la trabajadora sexual como sujeta de derecho, y la visibilidad que tiene el movimiento de trabajadora sexual o de putas feministas, como se nos conoce, es hace muy poco, o sea, no sé, 4 o 5 años, con la irrupción de Ni Una Menos, podríamos decirlo. Entonces, desterrar o intentar por ahí buscarle otra alternativa a estas miradas tan estigmatizantes, a estos discursos victimizantes, o discursos criminalizantes, ¿no? Porque mucho tiempo nosotras tuvimos que escuchar, no sé, que somos la mafia, porque nos organizamos, ¿no? Como delegitimar también la única herramienta que tenemos, que es la sindical. Delegitimar esa herramienta porque no están de acuerdo con que el trabajo sexual sea trabajo. Me parece que está bueno que no acuerden, pero no está bueno cuando invalidan a la otra compañera a que no sea escuchada, a que sea criminalizada. Me parece que hay ciertos límites que tenemos que poner, sobre todo como feministas, ¿no? No podemos subir todo el tiempo al patrullero para arrojarle el derecho penal a la otra compañera porque piensa distinto a lo que yo pienso. Así que bueno, nada, con eso quería poder terminar. Bueno, Georgina, excelente, 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 excelente. La verdad que siempre es un placer escucharte enormemente y creo que has dado testimonio tal cual de lo que sucede mirando desde otro lugar, esto de la trata de personas, ¿no? Y ahí te contaba un poquito, vos sabés que la semana pasada tuvimos a 2 profesionales del programa de rescate del Ministerio de Justicia, el de Zaida, ¿no? El de Zaida Gatti, y le preguntábamos un poco, porque esto de los allanamientos, que es un tema muy sensible, cómo irrumpe la policía en estos allanamientos, vos mencionaste que algunos ni siquiera eran, digamos, dispuestos por una causa judicial, sino producto de la denuncia anónima en Protex, o por ejemplo, en alguna denuncia anónima telefónica. ¿Cómo se generaba la clasificación, por decirlo de alguna manera, de quiénes eran víctimas y quiénes pasaban a ser imputadas? Contanos un poquito, digamos, si has estado obviamente en estas circunstancias, si ha intervenido el programa, ¿qué opinás sobre esto? Bueno, yo creo que el Programa Nacional de Rescate a las Víctimas de Trata, que depende del Ministerio de Justicia, su directora, hace muy poco tiempo dio una nota en el diario El Tiempo Argentino, creo que la pueden buscar, que el título decía que solo el 2% de las víctimas, solo sí, del 99% de las personas rescatadas por este programa, solo el 2% se reconocía como víctima. Y el periodista le pregunta, ¿y el resto? Y ella le contesta, bueno, el resto supone que está en una situación de autonomía, ejerciendo la prostitución, pero bueno, cuando nosotras indagamos, hacemos la entrevista, nos damos cuenta que son discursos
que se aprenden rápidamente para defender la cuestión del proxenetismo. Pero bueno, creo que eso refleja un poco cómo se maneja ese programa. Yo tuve, quizás por ahí decirle, la oportunidad de estar presente en muchos allanamientos, porque las compañeras nos llamaban, entonces nos hacíamos presentes con el equipo de abogados de la organización, sobre todo cuando los allanamientos se hacían mediante engaños y donde mediaba la violencia. Hay allanamientos en los que se hicieron acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Once, por ejemplo, en el que los operadores judiciales ingresaban como clientes. Llamaban a las compañeras, sacaban el turno por teléfono, compañeras que publicaban sus servicios en los volantes que van a encontrar en el espacio público. La forma en la que las compañeras tienen de trabajar es que publican el teléfono para que vos llames y acuerdes con ella qué tipo de servicio vas a tomar y el horario, ¿no? Las compañeras se manejan con distintos horarios, entonces son ellas las que acuerdan una cita. Y así empezaron a surgir un montón de allanamientos de operadores judiciales que se hacían pasar por clientes y una vez estando adentro mostraban nada, la credencial y después ingresaba toda la policía. Y también ingresaban las psicólogas del Programa Nacional de Rescate. 2 oportunidades estuvimos reunidas y en una de ellas le decíamos de que ellas estaban legitimando, con la participación de ellas dentro de estos operativos, estaban legitimando un instrumento que habilitaba a vulnerar todo derecho de las compañeras, ¿no? Una cosa es que se tenga una orden de allanamiento, que intervenga un fiscal, que sea veedor de lo que sucede en ese lugar, otra cosa es que los operadores judiciales se tomen el trabajo de sacar un papelito del espacio público, llamar, hacerse pasar por clientes, y después irrumpir en el domicilio de la compañera con todo el aparato estatal y las psicólogas ahí presentes legitimando todo eso. Eso por un lado. Y después otra de las cosas son las entrevistas, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que participé en uno, que fue compañeras que me llamaron para que por favor acudáramos porque la tenían hace 5 horas, y había unas que vivían en provincia de Buenos Aires y las estaban esperando sus hijos, o las niñeras se tenían que ir, y estaban como muy preocupadas eso por su situación familiar. Entonces acudimos para hablar de qué pasaba, por qué el procedimiento llevaba tantas horas. Bueno, estaban esperando a las psicólogas del programa de rescate. Cuando ellas llegaron, me acuerdo que las compañeras de este departamento que está acá por la zona, por la calle Libertad, donde están todas las joyerías, y bueno, por esa calle, cuando las psicólogas llegaron, las compañeras la reconocieron, ¿no? Y estas compañeras habían sufrido ya 4 o 5 allanamientos en lo que iba de ese año. Y las compañeras, cuando las reconocieron a las psicólogas, le dijeron, bueno, vos ya nos entrevistaste 4 veces. En las 4 oportunidades que me allanaron, en las 4 oportunidades me entrevistaste. ¿Qué más querés que te diga con respecto a lo que ya me preguntaste en estas 4 oportunidades donde hubo procedimientos y allanamientos en el lugar de trabajo? Eso por un lado, o sea, nosotras siempre le preguntamos y nunca nos han contestado si toda intervención que hacen la van anotando con un número, si siguen sumando ese número y no teniendo en cuenta lo que le decía la compañera, che, 4 veces, con estas 5 ya te contesté. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos era que si ellas contabilizaban todas las entrevistas como víctimas de rescatadas, o si tenían algún dispositivo justamente para contemplar el reclamo de esta compañera, ¿no? ¿Por qué en 4 oportunidades le hicieron las 4 entrevistas? Y eso no nos supieron contestar, nos dijeron que eso era una cuestión de privacidad y de reserva que tenía y tiene el programa. Ese es un caso. Después el otro caso de una compañera que sí la acompañamos en un proceso que ella intentó denunciar cómo se le había vulnerado su derecho a la confidencialidad
porque se supone que cuando vos le haces una entrevista a una psicóloga, lo que vos le decís queda una cuestión de confidencialidad. Entendemos que como hay un proceso judicial, las entrevistas de la psicóloga van a parar un despacho de un fiscal. Pero con eso estamos de acuerdo, porque así es el procedimiento. Pero no sabíamos cómo después esto iba a parar a los medios de comunicación. Estas historias de estas compañeras. Y en este caso la compañera vino con un reclamo en la que había leído un diario, en la que por supuesto estaban su nombre y apellido abreviado con la primera letra del apellido y la primera letra del nombre invertido, pero que estaba todo escrito tal cual ella la había confesado y la había compartido porque ejercía el trabajo sexual a la psicóloga del Programa Nacional de Rescate. Y que estaba muy dolida porque ella había pensado que eso quedaba en confidencialidad y que entendía que la psicóloga misma le dijo, bueno, yo esto después lo tengo que elaborar y acercarlo al fiscal que interviene en esta causa, pero nunca entendimos por qué este tipo de historias de compañeras que se animaban a contarle situaciones de precariedad o situaciones de vulnerabilidad en sus vidas a las psicólogas y asistentes sociales de este programa, terminaban en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso sí, a partir de eso comenzó a hacer como una especie de un llamamiento hacia el resto de lo que había sucedido, y hablando con psicólogas de este programa, hablando, digamos, en los pasillos de los departamentos, cuando las compañeras nos llamaban, nosotras habíamos leído bien cómo se había creado este programa, de quién dependía, bueno, el Ministerio de Justicia. Y hay una de las cosas que en la creación de este programa, y que le da valor, ¿no?, entre comillas, al programa, nunca se le ha puesto en conocimiento a las compañeras. Las entrevistas no son obligatorias. Las entrevistas no son obligatorias, el acompañamiento no es obligatorio, y eso nunca había sido puesto en conocimiento de las compañeras. Cuando entraban, las psicólogas era, me tenés que dar la entrevista para que te dejen ir. Entonces, ahí sí, ¿no? Está como todo lo que en la ley de trata, traducido en la cuestión de prostitución, está penalizado. El engaño, ¿no? Todas figuras que en nuestro trabajo está penalizado, en el trabajo de las psicólogas no. O sea, está totalmente habilitado para que ellas le digan a las compañeras, bueno, me tenés que hacer la entrevista, porque si no la policía no te va a dejar ir. Y eso es mentira, porque una de las cosas que se aplica en el programa es que pueden ser optativas, digamos, no es que es obligación que sí o sí las víctimas, entre comillas, ¿no?, tengan que darle la entrevista a las psicólogas y a las asistentes sociales. Eso es uno de las cosas que cuando empezamos a ver esta queja permanente de las compañeras que venían y nos decían, mirá, lo que yo conté está en tal diario, creo que había un portal, Infojust, que siempre sacaba todos los allanamientos que hacía, había notas, también había fotos de las compañeras, esa es otra de las cosas que también le reclamamos, cómo permiten ellas, que son supuestamente las que van a proteger los derechos de las supuestas víctimas, que haya fotógrafos sacándole fotos a las compañeras, si había portada de las compañeras, no sé, contra la pared, tapada su cabeza, con camperas, o sentadas en la silla, y le borroneaban la imagen de la cara, o la intimidad de las compañeras, ¿no? En algunas hasta nosotras, no sé, nos reíamos por no llorar, había fotos que buscaban ya la morbosidad de la morbosidad, como se manejan algunos medios de comunicación. Hay compañeras que tienen distintas creencias religiosas, pero una de las que nosotras siempre nos encontramos en el ámbito del trabajo sexual es esto de hacerle una ofrenda, no es una virgen, tampoco es un santo, no, es una religión que tienen mayormente las compañeras que trabajan en departamentos privados, que es como esta cosa de hacerle una ofrenda para poder tener más clientes, para que te vaya bien, y había fotos de eso, ¿no? Como buscando la morbosidad, fotos del tacho de basura también,
como ya dado toda la intimidad de las compañeras, había compañeras que ya se quejaban y nos decían que las psicólogas también las maltrataban cuando ellas le decían, no soy víctima, yo estoy acá por decisión propia, porque mantengo a mis hijos, y ya las otras daban por hecho que estaban mintiendo o que estaban intentando proteger a quien se quedaba con un porcentaje de las ganancias, ¿no? Todo el tiempo, bueno, decime a quién le pagás, decime a quién le pagás. O después también había compañeras que le decían, mira, yo acá también trabajo y vivo, me está cerrando mi lugar, mi casa, y situaciones en donde las psicólogas abrían la heladera para ver si había comida y si efectivamente era verdad lo que la compañera estaba diciendo, ¿no? Que vivía y trabajaba ahí. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer cuando nos dimos cuenta de este derecho que tienen las víctimas, de que no es obligatorio las entrevistas, darlo a conocer a las compañeras. No te dejes engañar, porque no hay en ningún artículo de la creación del programa dice justamente que esta entrevista es obligatoria. Y eso ha hecho que las compañeras dejasen de estar en esa situación, porque también había compañeras que nos contaron que una vez me dijo, mientras yo le estoy haciendo la entrevista a la psicóloga, la policía me está robando, ¿no? Está subiendo el colchón, está buscando mis pertenencias, mis ahorros, y que muchas veces esto ellas le manifestaban a la psicóloga, ¿no? Bueno, mientras vos me estás haciendo la entrevista, ¿quién cuida nuestras pertenencias? ¿Quién cuida que la policía no ingrese a nuestras habitaciones y nos saque nuestros únicos ahorros que tenemos? Eso, y después otras situaciones que ellas una vez habían allanado, ellas, digo, el programa, conjuntamente con todo un operativo que hizo el gobierno de la ciudad, cuando se dispuso una normativa en la ciudad de Buenos Aires, año 2016, de la prohibición de cabaret y bares. Se prohibió todo tipo de bares donde se desarrollen actos de prostitución o donde se le entregue un espacio para que las compañeras trabajadoras sexuales puedan desarrollar lo que algunos llaman la captación de clientes. Entonces se prohibieron todos los bares, mayormente estos bares que quedaban en la zona de Recoleta, Palermo, Microcentro, y hay uno, Newport, que se llama, que queda sí, por la zona de Recoleta, cerca del cementerio, de la Recoleta, donde trabajaban muchas compañeras, y ellas también nos contaron de que hubo un allanamiento en ese boliche, donde ellas fueron puestas todas contra la pared, y casos particulares, por ejemplo, con esto cierro, porque ahí veo que alguien dice que quieren hacer preguntas, con este ejemplo cierro, en el que había una compañera que le manifiesta a la psicóloga tener sus pertenencias en el auto, ¿no? Porque le pedían sus DNI para identificarlas. Entonces le manifiesta, se acerca a la psicóloga para decirle, che, mira, yo no tengo mi documentación acá, la tengo en el auto. ¿Cuál es la respuesta de la psicóloga? ¿Tenés auto? ¿No? Porque ya no entra en la mirada de la prostituta, víctima, no, ahí entraron en otro mundo, que es la prostitución VIP, porque en esos lugares ejercen el trabajo sexual compañeras de otro extracto social, que no son las mismas que trabajamos en la calle, en institución o en once. Esta compañera, cuando va a buscar en su auto, que lo tiene estacionado enfrente del baile, del boliche, cuando sale también le muestra la credencial. La compañera era psicóloga, y aparte puta. Y eso, para las psicólogas del programa, le marcó, según lo que nos cuentan las compañeras, que no podían llevar adelante tal procedimiento porque se dieron cuenta que el sujeto que tenían ahí adelante ni siquiera se acercaba a ese sujeto instrumentalizado por ese programa, ¿no? Ellas van a buscar víctimas, que es un poco lo que muchas psicólogas nos dijeron, ¿no? Yo voy a los procedimientos porque voy a rescatar. Y después nos contaron que las compañeras trabajadoras sexuales las echaban, ¿no? Empezaron, porque también ellas jugaron y apelaron a muy alto, o sea, esto de trasladar lo que las compañeras le cuentan en su testimonio, que después aparecen en un portal. Fotos de compañeras que mientras estaban dándole las entrevistas aparecen portadas de tal noticia. Bueno, eso tiene un costo, porque vos vas a seguir
trabajando en ese ámbito y te vas a seguir cruzando con las compañeras, como este caso de la quinta vez que te veo, me vas a hacer la misma entrevista, o este caso de que fueron a un lugar donde se encontraron con un sujeto político que nada tenía que ver con lo que ellas predicaban y con lo que ellas habían constituido como la víctima, ¿no? La víctima tiene auto, tiene autonomía económica, tiene una credencial, es psicóloga, ¿no? De par a par, se encontraron con una puta que era psicóloga y no estaba como en este estereotipo imaginario de la puta víctima, pobre, y esta cosa de que muchas se presentaban como salvadoras de las putas. Y de hecho, en las 2 entrevistas que nosotras tuvimos con ella, hablaban con mucha compasión de las putas, ¿no? Bueno, este tono bajito, de compasión, de lástima, es el que nosotras no queremos, ¿no? Había compañeras que le decían, déjame de hablar así porque no sos mi mamá, déjame de hablar en ese tono como si fuese que yo no entiendo, que soy una tonta, una tarada, y creo que parte de esta mirada que tiene este programa tiene que ver esto con la moral. No por nada, ellas, muchas de las que están ahí, tienen una perspectiva abolicionista. Hay una que dejó de trabajar en este programa, que ahora trabaja de otra cosa, sigue siendo psicóloga, por supuesto, pero que después de salir de ese programa se acercó a la organización y puso un valor en la organización, primero decir, bueno, yo estoy trabajando en otro lado, quiero poder ayudarlas a ustedes en lo que ustedes me digan que puedo dar una mano, y nos contó un montón de cosas que le sucedían. Por ejemplo, esta cosa una vez nos dijo, dejé de pertenecer al programa porque me di cuenta que yo les hago daño, que yo no la estoy salvando, se me cayó esa fantasía de la psicóloga salvadora que va y rescata, y bien más lejos el programa se llama de rescate. Nosotros tienen toda esta lógica de ir a acompañar con la policía y rescatar, y ella una de las cosas que nos decía, que empezó a entrar en contradicción, porque no estaba rescatando a ninguna víctima, y porque en todo caso, las compañeras que ella logró entrevistar le decían todo el tiempo, vos me haces daño, vos entrando acá con la policía estás avalando la violencia institucional que todo el tiempo nos perjudica, nos hostiga, nos coimea, entrás con los que nos coimean, vos te vas y después viene la policía y nos pide la coima policial para no molestarnos más. Entonces, yo descreo de un programa en el cual describo de todas estas, sí, de todas estas instituciones estatales que anteponen un solo imaginario social, no un estereotipo. Yo descreo totalmente, porque todas las personas somos distintas y atravesamos, como bien dije en su momento, las experiencias de distinta manera, de distinta forma. Entonces, cuando una institución o un programa te universaliza una vida y te representa esto como el conjunto de lo que le pasa, creo que ahí ya está, su mirada es imparcial, ¿no? Y está anteponiendo su posición ideológica, su posición política con respecto al trabajo sexual, y eso no la deja ver más allá de lo que ella quiere ver, que son víctimas. Bien, bien. Escúchame, Georgina, te cuento. El curso termina a las 10 y hay gente que sigue cursando, obviamente. Yo me quiero quedar toda la tarde, todo el día, o sea, quiero de verdad, o sea, no dejar de que hables y nos cuentes. Pero vamos a hacer una cosa. Ailén quería hacer una pregunta, que es la única que anotó en el chat. Ailén, digamos, hacerle la pregunta a Georgina y cualquier cosa vamos cerrando porque así los alumnos, alumnas y alumnes pueden seguir con sus materias. Gracias. Fue una mentirita. Son 2 preguntas muy cortitas, no una sola, pero bueno. Una es, con esto que decías vos, Georgina, de, bueno, los trabajadores que no están de acuerdo con las condiciones laborales, etcétera, tienen un espacio que es el Ministerio de Trabajo. Entonces vos decías, nosotras las trabajadoras sexuales estamos reclamando lo mismo, más en términos de cuál sería la figura que ustedes reclaman, o sea, ¿cómo se enmarcarían si como monotributistas o digo, un poco esa pregunta de quién sería el empleador en ese caso, ¿no? Que me quedó ahí un poquito. Y lo otro, con esto que vos comentabas de siempre se parte de que las trabajadoras sexuales son víctimas y no de reconocerles que ellas toman su propia decisión de ejercer el trabajo sexual, si a pesar de eso, que es lo que ustedes recolectaron de las experiencias de sus propias compañeras, sí ven que haya mujeres que, esta cuestión del discurso que se arman en función de
avalar o decir, bueno, sí, yo soy trabajadora sexual y si hay un discurso detrás de esto, digo, pensando un poco en lo que había traído Sonia Sánchez la vez que estuvo en la clase, que ella lo que decía era, yo le pregunté si ella creía que había mujeres que elegían prostituirse y ella lo que decía es, yo creo que no, pero vos te armás un discurso, te armás como una capa que no te permita como sentir dolor, etcétera. No sé si se entiende esa segunda pregunta, fue un poco rebuscada. Esas dos preguntas, ¿no? Bueno, con respecto a la primera, nosotras el modelo, en todo caso, que buscamos y que incidimos de manera permanente para que se lleve a cabo en nuestro país, es un modelo de despenalización del trabajo sexual. Despenalización justamente porque todos los ámbitos y las formas de organización en las que podemos desarrollarlo están criminalizados, ¿no? Por lo que conté en la charla, códigos contravencionales, ordenanzas municipales, decretos provinciales, leyes nacionales que fueron prohibiendo toda forma de organización de trabajo sexual y una forma en la que desarrollemos el trabajo sexual, ¿no? El trabajo sexual en la Argentina no es un delito, pero sí todos los espacios y las formas en las que nosotras podemos y nosotros podemos trabajar han sido en el último tiempo criminalizados. Entonces, el modelo que aspiramos y que decidimos de llamar es un modelo que busca la despenalización del trabajo sexual, acompañado, por supuesto, con un reconocimiento de derechos laborales. ¿Qué buscaría la despenalización? Que se deroguen los códigos contravencionales, que se vuelvan a revisar todos los decretos provinciales, por ejemplo, que volvamos a discutir la figura del cabaret, que podemos discutirla, pero también que estas legislaciones, digamos, no impidan que las compañeras puedan desarrollar su trabajo en su ámbito privado, o sea, que no intervenga el derecho penal en lo que hace la trabajadora sexual en su vida diaria. Entonces, eso es lo que buscamos con la revisión. Y también la revisión de esta legislación, lo que buscamos es poder tener más información, ¿no? Porque se entiende que sí, en 12 provincias se prohibieron los cabarets y la whiskería, pero no se dijo nada más después de eso. No se dijo cuántas compañeras se rescataron, cuántas se le dio reinserción laboral, cuál es el presupuesto que cuentan los municipios o las provincias, cuántas redes de trata se desarticularon, cuántos cabarets había habilitados por el municipio o por la provincia. O sea, se desconoce de toda esta información. ¿Qué pasó el día después de que cerraron los cabarets? ¿Dónde están esas compañeras? Si hay un seguimiento por parte del municipio, del Estado, en qué situación se encuentran en este momento. Bueno, nada de eso sucedió. Entonces, también la revisión es para poder hacernos estas preguntas, no poder hacerle al Estado estas preguntas. Y el reconocimiento del trabajo sexual sí sería como monotributistas. O sea, cuando nos dicen cuál sería tu empleador, ninguno. Porque nosotras sí estamos total de acuerdo de la autonomía y creemos que con la presencia del Estado refuerza aún más la autonomía que en los últimos años fuimos perdiendo, porque tenemos sí o sí que para poder desarrollar el trabajo sexual apelar a estas personas que hacen de intermediarias, que son ahora considerados por la Ley Nacional de Trata como nuestros proxenetas, cuando nosotras damos por hecho y entendemos que son otro tipo de arreglo que hacemos las trabajadoras y los trabajadores justamente porque no podemos alquilar porque nuestro trabajo no está reconocido. Entonces, creemos que cuando se reconozca nuestro trabajo y podamos ser monotributistas, podamos acceder a la vivienda, podamos acceder a un crédito, podamos tener una tarjeta, podamos tener obra social, podamos hacer aporte jubilatorio. La realidad de quienes ejercemos el trabajo sexual va a ser otra, y lo que apuntamos es a que este tipo de reconocimiento nos dé más autonomía a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Así que ese es el modelo que buscamos de AMAR, que es el modelo de despenalización. No es un modelo reglamentarista, no estamos de acuerdo con la reglamentación y tampoco con la regulación. De hecho, nosotras sostenemos que actualmente nuestro trabajo está regulado. No porque que existan todas estas normativas que te digan, bueno, en la calle no, porque está el 86, el artículo 86, en departamentos no, porque está la ley no sé cuánto. Para nosotras damos por hecho y entendemos que eso es una forma de regularte. No decir acá sí, acá no, acá sí, acá no, bueno, pero se reguló a través del derecho penal y no a través del derecho laboral como hubiésemos querido nosotras. Eso por un lado. Y después con lo otro, me parece que yo vuelvo a repetir lo mismo que dije, cada experiencia es distinta.
y yo no tengo la potestad de decirle a la otra que te estás armando algo para que puedas creer que estás eligiendo aunque no estás eligiendo. Me parece que eso es repatriarcal. O sea, ya meterse y decirle a la compañera, che, no, mira, tu discurso te lo armaste como una capa para no padecer dolor, me parece que es patriarcal, ¿no? Andar diciendo desde otro lugar a la otra compañera que porque vos tuviste una mala experiencia, porque vos no elegiste, porque vos no quisiste, porque vos querías otra alternativa laboral, pensar que esa es la realidad del resto. Yo hago mucho ese ejercicio también con mi experiencia. Yo empecé a trabajar por una cuestión de necesidad económica. Después, en una segunda etapa, cuando empecé a ejercer el trabajo sexual, ya fue una decisión mía. También empujada por un montón de vulnerabilidades, las mismas vulnerabilidades que me llevaron a trabajar de otra cosa, que yo tampoco quería, pero que las tuve que hacer porque sí o sí tenía que pagarme alquiler si no me quedaba en la calle con mi hijo. Entonces me parece que hay personas que venimos de sectores populares, que estamos atravesados por múltiples vulnerabilidades, pero que aún así, en esas vulnerabilidades, hay un marco de autonomía. Que la autonomía es decir, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué sería lo mejor dentro de las opciones que vos tenés? No pensando ya en la utopía, sino decir, bueno, yo puedo trabajar de esto. Si vos te sentás a detenerte, es decir, bueno, yo puedo ser empleada doméstica, puedo ser niñera, puedo ser puta, y decís, bueno, para mí lo mejor dentro de estas opciones es esta, creo que ahí hay una autonomía, de que vos estás poniendo en valor cuál trabajo te conviene más, ¿no? Y poner en valor esos trabajos tiene que ver básicamente con los horarios de los mismos, que sean compatibles con la maternidad. Creo que no por nada hay un número muy alto de quienes ejercemos el trabajo sexual que somos mamás jefas de hogar, que tenemos a cargo de 1 a 7 hijos, y que nuestro único ingreso económico es el que sostiene la economía de nuestras familias. Entonces, eso ya te da un parámetro de por qué hay muchas mamás solteras que deciden ejercer el trabajo sexual. Bueno, porque los otros trabajos son tan precarios, tan feminizados, tan mal pagos, que no pueden darte la posibilidad de contemplar y compatibilizar tus horarios laborales con tus horarios de crianza y de cuidado con tus hijos. Eso por un lado, y después lo económico. Lo económico para nosotros es muy importante porque al ser mamá sola, al tener todo este núcleo de hijes o de entorno familiar que mantener, obviamente que no va a ser lo mismo ganar, y esto no es por desperdiciar a las empleadas domésticas ni mucho menos, me parece que son trabajos que están mal pagos, y que la discusión ahí tiene que ser otra, no tiene que ser prostitución sí o prostitución no, sino pensar en que esas mujeres lesbianas, travestis y trans, a la hora de salir a trabajar, que vienen de sectores populares, puedan tener un abanico mucho más amplio, que no solamente tengan esas 3 opciones, ni era empleada o puta, sino que sea mucho más amplio el abanico y que su autonomía esté ahí, ¿no? Como más, que su decisión sea más autónoma, que su decisión sea más soberana, pero bueno, no acuerdo, yo no acuerdo de decirle a la otra, ¿no? Verdaderamente lo que tiene que hacer o lo que tiene que pensar. Bueno, me parece que eso es justamente como feminista lo que combatimos, ¿no? Que es el machismo y que es el patriarcado, y entender que todas somos distintas, que todas somos diversas, que yo lo elegí en un momento de mi vida, que hay otras compañeras que lo eligieron en otro momento. Hay un montón de historias, hay compañeras, no sé, que eligieron el trabajo sexual a los 40 años. Bueno, yo si me siento a preguntarle, che, ¿por qué lo elegiste a los 40 años? Ella me va a decir, mirá, me quedé sin trabajo, voy a buscar trabajo y no encuentro, porque en todos los avisos clasificados donde buscan trabajo son hasta 35 años. Entonces, mi cuerpo, mi fuerza de trabajo ya no tiene valor dentro del sistema capitalista, no produce. Entonces me tengo que rearmar de otro trabajo que se salga por fuera de la lógica del sistema del capital y enmarcarme en el trabajo de la economía popular. Y bueno, o vendo comida, o soy trabajadora sexual, o hago las dos cosas, porque también hay muchas compañeras que compensan el trabajo sexual con otra actividad, hay compañeras que son empleadas de casas particulares y son trabajadoras sexuales, compañeras que son niñeras y son trabajadoras sexuales, compañeras que trabajan solamente los fines de semana y de lunes a viernes trabajan cama adentro como o cuidadoras de personas, o trabajan en geriátricos haciendo guardias o franquetas, como le llaman. O sea, hay un montón de experiencias, formas de organizar y de llevar a cabo el trabajo sexual. Hay compañeras que ejercen el trabajo sexual, por ejemplo, a través de webcamer, no tienen un contacto con el cliente, si no le gusta lo que el cliente le está pidiendo, apagan la cámara y chau.
y trabajan desde sus casas. Hay compañeras y compañeros que trabajan en plataformas digitales, otras que trabajamos en la calle, otras que trabajan directamente por teléfono y publicando sus servicios por Facebook, por Instagram, por Tumblr. O sea, es un universo tan amplio, tan diverso, que te hace pensar de que cometemos un error al instalar un estereotipo y un imaginario de personas que ejercen el trabajo sexual, porque, como bien dije, el mercado sexual es tan amplio las formas en las que las podés desarrollar, como también es tan amplio las formas de por qué decidiste ejercer esta actividad. Bueno, ya hay comentarios, ya, Georgina, están todos y todas y todes halagando la clase y felicitándote a vos por esta clase. Si te parece, hacemos una foto de despedida, como siempre hacemos en nuestros cursos, porque ya tenemos publicación, ya estamos difundiendo, nos parece sumamente interesante que desde la UBA, desde la Facultad de Derecho, tengamos estos espacios de discusión, así que nos sacamos una foto, te despedimos, te agradecemos un montón, te vamos a convocar, por supuesto, el año que viene, como siempre, Georgina, en la medida que puedas. También agradecer, en este caso, sé que te han entrevistado Marisa Tarantino, que acaba de sacar su tesis de maestría, que está trabajando justamente con la criminalización de las mujeres trabajadoras, así que estamos súper, súper contentas, y bueno, hay que seguir con este proyecto, con este espacio, y acompañaremos, por supuesto, a Mar, que siempre es bueno escucharlas. Va una foto. Bueno, Georgina, muchísimas gracias, un aplauso, Georgina, de verdad, gracias por tu tiempo, y bueno, estamos en contacto, cualquier cosa que necesites, tenés mi celular, y cualquier cosa nos vamos hablando. Te pasamos igual después el link con el audio, ¿te parece? Dale, bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día y bueno, y que terminen bien su cursada. Gracias, un beso enorme. Adiós. Chicos, nos vemos el jueves, adiós. Gracias.